En esta ocasión vamos a ver el tema acerca de la intoxicación por el etanol, así como el manejo que se le debe de aportar a este tipo de pacientes. Brevemente veremos un poco de epidemiología. En el estudio del Clinical Toxicology del 2013, esto realizado por el sistema del Control Centers National Poison Data en Estados Unidos, podemos observar cómo el etanol para el año 2012 tenía reportados aproximadamente 54.445 casos, dentro de los cuales la exposición única al etanol como bebida correspondió al 9.753% de los casos de intoxicación. Y esto posteriormente tenía un auge o repercusión dependiendo de la edad. Incluso podemos ver cómo en rangos de pacientes menores de 5 años había relación con la ingesta, ya sea accidental o intencionada, de 1.349 niños. El rango obviamente que tenía mayor dato de intoxicación o mayor incidencia de la misma eran aquellos pacientes que eran mayores de 20 años, es decir, jóvenes, adolescentes, adultos jóvenes, adultos de la tercera edad, por mencionar algunos. Ahora, ¿cómo se va a desarrollar este tipo de intoxicación por el alcohol? El alcohol generalmente tiene un metabolismo en nuestro organismo, tanto a nivel del estómago como a nivel hepático. ¿Qué es lo que va a pasar? Brevemente, el etanol va a tener varias vías de metabolismo que vienen siendo la vía del citocromo P450, la vía de la peroxisoma catalasa y la más importante, que es la vía de la acetaldehído deshidrogenasa. Independientemente de la vía, el etanol se va a transformar posteriormente a su metabolito, que es el acetaldehído. Y este acetaldehído, por la acetato deshidrogenasa, se va a transformar en acetato. Ese va a ser el metabolismo normal. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Que durante ese metabolismo va a alterar otras vías metabólicas que van a generar las manifestaciones en cuanto a alteraciones ácido-base que presentan este tipo de pacientes intoxicados. ¿Cuáles son esas principalmente? Vienen siendo alteraciones en la gluconeogénesis, lo que va a conllevar a un metabolismo acelerado de la glucosa, generando hipoglucemia sérica. Además, como va a haber un aumento en el metabolismo de los carbohidratos, se va a generar mucho piruvato y mucho lactato, lo cual va a condicionar acidosis metabólica por aumento de las concentraciones de ácido láctico. Y esto, a su vez, va a generar un aumento en el ácido úrico, lo que nos va a llevar a cuadros de hiperuricemia. Por último, va a haber también alteraciones en el metabolismo de los ácidos grasos, generando acumulación de los mismos, así como alteraciones en las proteínas. Y esto porque afecta tanto las vías de las transaminasas como la vía del ciclo de Krebs, que son las que se encargan de promover el metabolismo adecuado de todos los nutrientes que nosotros consumimos. Eso es en cuanto al punto de vista metabólico, pero en cuanto al punto de vista de los síntomas neurológicos que presentan los pacientes con intoxicación etílica, aquí el cuadro va a estar condicionado porque el etanol directamente va a inducir una depresión del sistema nervioso. ¿Esto cómo lo produce? Porque el etanol como tal es un agonista de los canales de cloro que están mediados por los receptores GABA en la subespecie A. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Al llegar el etanol hacia el canal de cloro ligado al receptor GABA, activa este canal y entonces se estimula a que los iones cloro entren dentro de la célula, en este caso la neurona, para generar una hiperpolarización. Esta hiperpolarización es lo que conduce a que se induzca la depresión del sistema nervioso central. Secundariamente también va a haber efectos en otros receptores, así como en el receptor GABA va a haber alteraciones en la activación de los receptores de N-metil de aspartato, los cuales se encargan del flujo de los iones de calcio. El alcohol o etanol lo que va a hacer es bloquear estos receptores y con esto el calcio deja de entrar a la célula. Al dejar de entrar a la célula, entonces el cloro hace que la célula por dentro se haga más negativa, es decir, se hiperpolarice, y con esto la depresión se potencia todavía más. Otros receptores que van a tener cierto papel junto con el efecto del etanol va a ser los receptores de adenosina y los receptores serotoninérgicos, pero esto en menor proporción.
El cuadro clínico de la intoxicación por etanol se va a caracterizar, como ya se mencionó, por una depresión del sistema nervioso central. Esta depresión va a afectar los diferentes niveles de conciencia de la persona, así que podemos encontrar al paciente en cuestión desde en un cuadro de confusión hasta en cuadros ya más propios de depresión del sistema nervioso, como son la letargia, la somnolencia, el estupor y en últimas fases, ya en una intoxicación más severa, el coma. También puede haber depresión de los centros respiratorios, ataxia o falta de coordinación para realizar algunos movimientos y disartria. El lenguaje va a estar incoherente o incomprensible por el mismo efecto del etanol. Otros datos de manifestaciones neurológicas que pueden presentar estos pacientes si tienen altas dosis de etanol en sangre, vienen siendo la hiporreflexia, la hipotonía muscular y ya en datos muy severos de intoxicación incluso pueden llegar a las crisis convulsivas. En cuanto a afectación hemodinámica, los pacientes pueden llegar con datos de taquicardia. Esto porque el etanol también genera una alta liberación de histamina, lo que va a llevar a que la frecuencia del corazón aumente súbitamente. En la intoxicación por etanol también es muy común ver hipotensión arterial. Aquí en parte porque el etanol tiene un efecto de antagonista de la función de la hormona antidiurética o vasopresina. Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquella persona que bebió de más o en altas concentraciones el alcohol va a estar orinando y orinando y orinando a cada rato. Esto con el paso del tiempo va a llevar a una deshidratación. Esta pérdida de líquidos es primariamente lo que condiciona la hipotensión arterial y secundariamente el etanol tiene efectos sobre el centro vasomotor cerebral a nivel central y eso es lo que también va a alterar las presiones arteriales en nuestro paciente. La hipotermia es porque también el etanol, así como deprime varios centros respiratorios. La hipotermia se va a presentar porque, así como el etanol deprime varios centros neurológicos a nivel central como son los respiratorios y el vasomotor, también va a afectar y deprimir el centro regulador de la temperatura. Entonces los pacientes con intoxicación etílica van a tener temperatura baja. En cuanto a alteraciones de la visión y de la función de la respuesta pupilar, la intoxicación etílica se caracteriza por la presencia de midriasis, nistagmo y mareo. En cuanto al tracto gastrointestinal, el etanol aparte genera una liberación no solamente de histamina a nivel del estómago, sino promueve que se libere mayor concentración de gastrina. Tanto las altas concentraciones de gastrina como de histamina secundarias a la intoxicación por etanol van a llevar a un peristaltismo disminuido y a su vez provocarán náusea y vómitos en el paciente. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial con el que tenemos que hacer el descarte de las intoxicaciones etílicas? Esto es lo más importante, porque si bien la intoxicación etílica es una intoxicación que nosotros debemos de tomar en cuenta, el tratamiento es, entre comillas, un poco más sencillo a diferencia de otros tipos de intoxicaciones. Entonces, aquí más que saber bien cómo manejar al paciente intoxicado por alcohol, tenemos nosotros la tarea de corroborar y ver que en realidad sea una intoxicación por alcohol y no por una sustancia que sea más dañina y que aumente el riesgo de muerte en la persona. Intoxicaciones más severas que se pueden confundir con la intoxicación etílica vienen siendo las de antidepresivos, benzodiazepinas o agentes similares a las benzodiazepinas como son el zolpidem. También hay otros medicamentos que pueden confundirse como son las intoxicaciones por barbitúricos, por carisoprodol, hidrato de cloral, baclofeno y los opioides. Si ven, todos estos tienen en común que causan un toxíndrome hipnótico sedante y afectan los receptores GABA, que son los mismos donde tiene función la intoxicación por el etanol. Otros alcoholes que también pueden mimetizar a la intoxicación por etanol o confundirse con el cuadro vienen siendo las intoxicaciones por isopropanol, por metanol, por etilenglicol y por propilenglicol, y estas tienen mucho mayor riesgo de generar complicaciones tanto a corto como a largo plazo en la función cerebral de los pacientes. El manitol, el glicerol, el etiléter, la acetona y el tricloretrano también son otras sustancias que debemos de tomar en cuenta como sustancias
a las cuales se puede exponer nuestro paciente y generar las mismas manifestaciones que la intoxicación por alcohol. Y por último, por no dejar al final, las manifestaciones de un síndrome anticolinérgico también pueden mimetizar en cierta forma a la intoxicación por etanol. Otras patologías que pueden confundirse con el cuadro van a ser las que alteren la función cerebral, específicamente hablando el traumatismo cráneoencefálico, la encefalopatía hepática, alteraciones metabólicas como son la hipoglucemia o la cetoacidosis diabética, neuroinfecciones, cuadros de sepsis y alteraciones incluso electrolíticas que afectan comportamiento y la función neurológica, como son la hiponatremia y la hipocalcemia principalmente. Dentro del diagnóstico, la herramienta más importante con la que nosotros vamos a contar es lo que se conoce como brecha aniónica o anion gap en inglés. La brecha aniónica, esta se va a calcular en base a los electrolitos. Es un diferencial entre cationes, o sea, iones positivos, y aniones, que son los iones negativos. A este diferencial se le da un rango. La brecha aniónica generalmente va en un rango normal entre 8 y 12. Cuando sobrepasa esta cifra normal, entonces nosotros debemos de pensar que nuestro paciente pueda tener alguna alteración, no precisamente intoxicación, pero alguna alteración patológica que esté condicionando esta alteración de la brecha aniónica. La brecha aniónica entonces se va a calcular con el sodio sérico que nosotros tengamos de nuestro paciente, que va a ser el catión o ion positivo principal, y a eso le restamos los negativos, que van a ser la suma del cloro más la suma del bicarbonato. Entonces, si ven, para analizar bien a estos pacientes, debemos nosotros de solicitar tanto una prueba de electrolitos séricos como una gasometría, de preferencia arterial, para poder hacer la cuantificación. Si la brecha aniónica saliera arriba de 12, eso nos habla de un anion gap aumentado, y esto puede ser debido a diferentes causas. Existe una mnemotecnia para el anion gap aumentado, llamada MUD-PILES. Esta nos da las diferentes causas de diagnóstico diferencial para una brecha aniónica elevada, como pueden ser intoxicaciones por metanol o metformina, una falla renal ya sea aguda o crónica que nos esté condicionando un cuadro de uremia, la diabetes, específicamente hablando la cetoacidosis diabética. También otras causas de anion gap elevado van a ser las intoxicaciones por propilenglicol o por propofol, intoxicaciones por isoniazida, hierro, ibuprofeno o inhalantes. De estos, los más importantes van a ser el monóxido de carbono, el cianuro y el tolueno. Otro diagnóstico diferencial de anion gap elevado va a ser la acidosis láctica, como en un cuadro de choque, la intoxicación por etilenglicol o también la cetoacidosis alcohólica, es decir, no precisamente una intoxicación etílica, pero sí manifestaciones de otra alteración que se presenta generalmente en pacientes alcohólicos crónicos, que su patología se agudiza por alguna situación de base. Y por último, también hay que hacer el descarte con la cetoacidosis por ayuno o las intoxicaciones por salicilatos. Todas esas son las causas que pueden generar una elevación de la brecha aniónica y no necesariamente ser intoxicación etílica. Y también pueden provocar una confusión con el cuadro. Por eso es importante hacer la medición de la brecha aniónica para nosotros corroborar que en realidad nuestro paciente sí sea un paciente que esté manejando altas concentraciones de etanol en sangre y no sea más bien las alteraciones metabólicas por algún otro tipo de patología diferente. Viendo el lado contrario de la moneda, también podemos tener brecha aniónica disminuida y que se pueda confundir con una intoxicación etílica. Cuando tenemos un anion gap disminuido, que a esto se le conoce como un anion gap por debajo de 8, entonces nosotros tenemos que hacer el descarte de una intoxicación por litio, por bromuro, por yodo, o bien cuadros de hiperlipidemia o hipoalbuminemia que nos estén causando estas alteraciones. El diagnóstico ya específico para poder corroborar también la intoxicación por etanol va a ser el perfil toxicológico, específicamente hablando la cuantificación sérica del etanol. Esto no lo contamos en todos los hospitales, pero sí existen los medios a través de laboratorios particulares o en algunos hospitales particulares donde se puede solicitar la cuantificación sérica del etanol y en base a eso nosotros tener una idea de aproximadamente
qué cantidad está manejando en suero y cuánto tiempo va a tener que estar recibiendo el tratamiento nuestro paciente con nosotros en un medio hospitalario. Volvemos a lo mismo que en las otras intoxicaciones, las concentraciones no nos van a dar una pauta del tratamiento, solamente nos van a decir que el paciente estuvo en contacto con la sustancia, pero no nos van a decir si está intoxicado de manera leve o de manera severa. Puede haber casos en los que las concentraciones estén bajas y la intoxicación sea severa, y viceversa. Eso va a depender mucho del peso de la persona, de la edad de la persona y de las patologías de base, así como también de la concentración de etanol en la cual ingirió la sustancia, porque no es lo mismo ingerir 500 mililitros de cerveza a 500 mililitros de whisky. Cada uno viene en una concentración diferente y entonces a mayor cantidad va a ser mayor la concentración. Los laboratorios, los importantes, como ya mencionamos, los electrolitos séricos, aquí principalmente para hacer la cuantificación de la brecha aniónica. También hay que solicitar pruebas de función hepática y tiroidea secundariamente. La química sanguínea también va a ser importante para descartar cuadros de hipoglucemia secundarios a la intoxicación etílica que nosotros tengamos que manejar en este preciso momento. La gasometría arterial principalmente para descartar cuadros de acidosis metabólica por la intoxicación etílica y cuantificar los niveles de bicarbonato en base a los que nosotros también vamos a poder realizar la brecha aniónica que ya se mencionó. Líquido cefalorraquídeo solamente si ustedes tuvieran alguna duda de la posibilidad diagnóstica de una intoxicación etílica y que se estuviera confundiendo con alguna otra enfermedad metabólica o infecciosa como puede ser una neuroinfección. Entonces, si a pesar del tratamiento que ustedes están otorgando ven que no hay un cambio, que la persona sigue igual y que hay necesidad de descartar una posibilidad neurológica ya más directamente, entonces sí se recomendaría hacer el estudio de líquido cefalorraquídeo. El ATAC de cráneo, aquí más que para un diagnóstico de intoxicación etílica, es para descartar que junto con la intoxicación se haya condicionado un evento traumático y que el paciente en estos momentos cuando ustedes lo estén tratando no nada más esté llegando por intoxicación etílica, sino por lesiones secundarias a alguna probable caída que haya derivado en un traumatismo cráneoencefálico. Y como ya saben, un paciente que esté intoxicado por etanol y sufra un golpe en alguna parte de su cuerpo, principalmente en la cabeza, tiene alto riesgo de desarrollar una hemorragia intracerebral. El tratamiento principalmente va a ser el ABC, soporte vital básico, soporte vital avanzado. Si el paciente lo amerita, nosotros tenemos que proporcionar el oxígeno adecuadamente para evitar complicaciones. Tenemos que favorecer una vía aérea permeable, promover la ventilación y mantener una estabilidad hemodinámica. Esto con el manejo de soluciones cristaloides. Y en el caso específico de las intoxicaciones etílicas, lo más recomendable incluso vienen siendo las soluciones mixtas. ¿Por qué? Porque por el desencadenamiento de probables cuadros de hipoglucemia, por el metabolismo del etanol, nosotros tenemos que estar dando un aporte continuo de glucosa al paciente. La solución base más recomendada viene siendo la solución mixta, porque aquí estamos aportando tanto líquidos como electrolitos que también están bajos en estos cuadros de intoxicación y el aporte de glucosa necesario. Entonces la que se recomienda es la solución mixta al 5%, pero ustedes pueden usar la que ustedes tengan a la mano, incluso si llegase a ser una solución glucosada al 5%, al 10%, no va a haber ningún problema. Aquí el punto es mantener hidratado al paciente y otorgarle el aporte de glucosa que él requiere. Si lo quieren manejar en dosis, la dosis bolo o inicial es la de 25 a 50 gramos. Si lo analizan, viene siendo exactamente la concentración en la que viene un frasco pequeño de solución glucosada al 50% aproximadamente, como mínimo. Como máximo serían 2 frascos, es decir, 100 mililitros de solución glucosada al 50%. A eso equivalen los 25 a 50 gramos de glucosa intravenoso. Si lo quieren calcular para niño, el bolo sería de 0.5 a 1 gramo por kilo, dependiendo del peso del paciente. La suplementación de tiamina y el sulfato de magnesio aquí son más que nada como aporte de cofactores para la generación de enzimas que puedan metabolizar el etanol. Y así, al tener más enzima, podemos metabolizar la sustancia tóxica más rápido y el paciente va a ir saliendo del cuadro de intoxicación con mayor facilidad y rapidez. La suplementación de tiamina
de acuerdo a los pocos estudios que existen en cuanto al manejo de la intoxicación por etanol, nos recomiendan una dosis mínima de 100 miligramos. Esto puede ser vía intramuscular o vía intravenosa. Existen algunos artículos y referencias que incluso llegan a manejar las dosis de tiamina de 200 a 500 miligramos, y la dosis horaria puede hacerse más amplia o más corta hasta el punto de manejarse 3 veces al día. La que les recomiendo en este tipo de situaciones, con 100 miligramos de tiamina es más que suficiente. Obviamente va a depender también de las características de su paciente y cómo esté llegando, es decir, en qué condiciones. Pero con 100 miligramos que puedan aportarle de tiamina cada 24 horas, preferentemente por vía intravenosa, con eso va a ser más que suficiente. El sulfato de magnesio ahí se puede manejar una reposición de 1 a 2 gramos, esto en solución generalmente salina, la cantidad que ustedes consideren, para infundirlo en un tiempo no menor a 30 minutos, esto para reposición. Ya si ustedes quieren manejarlo de manera horaria, lo pueden estar agregando en la solución de base. El sulfato de magnesio también va a ser para promover la formación de cofactores y de enzimas que puedan metabolizar el etanol. Y en dado caso de que el paciente llegara a tener convulsiones o alteraciones, crisis de ansiedad, irritabilidad, nerviosismo, agresividad, secundario a la intoxicación por el etanol, entonces ustedes pueden valorar el manejo de benzodiazepinas, recordando que las benzodiazepinas van a tener el mismo efecto que el que tiene el etanol, van a actuar sobre los receptores GABA. Si el paciente está en condiciones de que se pueda manejar este medicamento para poder calmarlo, entonces pueden manejarlo. Si no, les recomiendo que mantengan pendiente este tipo de pauta terapéutica porque generarían mayor hipotensión, mayor bradicardia, mayor bradipnea, y el cuadro de la intoxicación sería un poquito más difícil de remitir. Obviamente, si nuestro paciente tiene convulsiones secundarias a la intoxicación por etanol, pues ahí sí se le da riesgo-beneficio, y al ser mayor el beneficio se le tiene que aportar pues el anticonvulsivante, y el de primera elección vienen siendo las benzodiazepinas. Muchas gracias.